Bueno, acá en este episodio queremos hablar acerca de el comunismo, el tan satanizado comunismo. ¿Qué es? Este es un movimiento político y socioeconómico surgido en el siglo XIX. Este aboga por un cambio radical en la estructura de la sociedad y en el modo de la organización socioeconómica a una sociedad comunista caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, así como, por ejemplo, la existencia de las clases sociales. Además, el mercado y el Estado, o Estado-nación, en su forma actual. El comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento. La visión filosófica de una sociedad comunitaria, tiene antecedentes hasta la República de Platón y en los primeros cristianos. Comunismo primitivo. Este comunismo, como proyecto de socialización de los medios de producción, surgió en el siglo XVI bajo la forma de diversas teorías económicas basadas en el colectivismo agrario. Las más conocidas fueron la obra Utopía de Tomás Moro, Ciudad del Sol de Tomás Campanella y la ideología revolucionaria babubina, que derivó del movimiento jacobino de la Revolución Francesa. El ideario comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX con un complejo proyecto económico gracias a las diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarquismo y de las ramas obreras del socialismo y comunismo cristiano. El socialismo industrial de Henry Saint-Simon sería aquí un antecedente clave en el desarrollo de esta organización. El más conocido de estos movimientos fue el socialismo científico de los pensadores alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, bajo la cual la organización Liga de los Justos sería rebautizada como Liga de los Comunistas. Ambos autores escribieron en 1848 el Manifiesto del Partido Comunista o Manifiesto Comunista. Por la influencia de su obra, este movimiento comunista adoptó una interpretación revolucionaria de la historia y la forma del partido político, convirtiéndose luego en una organización internacional unificada bajo la tesis marxista. Según el marxismo, con X, la historia es entendida como una lucha de clases permanente, cuyo inicio se debe a la aparición de las diversas formas de propiedad, las cuales estratifican a la sociedad de acuerdo a las relaciones de producción, explotadores y explotados. Dialéctica amo-esclavo. Estas generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otras formas de explotación y una forma clase dominante en una secuencia revolucionaria de nuevos modos de producción. En el capitalismo, las dos principales clases son el proletariado o la clase trabajadora, que constituye la mayoría de nosotros y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y la burguesía, que es la clase capitalista, que constituye una pequeña minoría que obtiene ganancias a través del empleo de mano de obra asalariada o el plusvalor mediante la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, el modo de producción capitalista genera una serie de crecientes de crisis cíclicas que solamente pueden ser resueltas con una revolución proletaria, la que requiere a su vez de la construcción del socialismo y finalmente del comunismo. Para llegar a este punto, debe organizarse un partido comunista que conquista el poder político y pondría a la clase trabajadora en el poder, a su vez que establecería la propiedad social de los medios de producción, que es el elemento principal en la transformación de la sociedad hacia el comunismo.
A lo largo del siglo XIX, los términos comunismo o socialismo, ambos se usaron como sinónimos. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el vocablo socialismo llegaría a referirse a la primera fase del modo de producción comunista. Tanto Karl Marx como Vladimir Lenin prevén los siguientes periodos o fases. 1. Un periodo de transición donde se iniciaría la llamada dictadura del proletariado, la cual seguirían inmediatamente los restantes dos fases, ya como parte del desarrollo del comunismo como modo de producción. 2. La primera fase del comunismo, que Lenin llamaría sociedad socialista, en donde se recibiría bienes de acuerdo a la contribución laboral con vales de trabajo o similares, todavía basada en una forma de derecho. Y 3. Una fase superior, en la que cada persona contribuiría según sus capacidades y recibiría acorde a sus necesidades, atendiendo comunitariamente a las diferentes posibilidades e intereses personales, yendo más allá de la noción contractual o interpersonal del derecho entendido como residuo pequeño burgués de la cooperación social. Este periodo de transición terminaría cuando desaparecen las clases sociales, lo cual llevaría a que el Estado, entendido como tal, como una herramienta de dominación de la clase dirigente sobre la otra, deba extinguirse como forma reglamentaria internamente de la sociedad. Existen discrepancias cruciales entre las diferentes corrientes del marxismo, en especial por parte de intérpretes bolcheviques y no bolcheviques en las tesis de Marx, así como también posiciones críticas encontradas desde fuera del marxismo sobre la continuidad o no entre Marx y Lenin respecto a cuál debería ser la forma correcta, el rol del Estado y en general la naturaleza de cada una de las fases del desarrollo del comunismo, en fin. Junto con el socialdemócrata o la socialdemocracia, el comunismo se convertiría en la tendencia política dominante dentro del movimiento obrero internacional durante la década de 1920. Si bien el surgimiento de la Unión Soviética como el primer Estado socialista del mundo llevaría a la asociación generalizada del comunismo con el modelo económico soviético y el marxismo-leninismo, algunos economistas e intelectuales argumentaron que en la práctica el modelo funcionó como una forma de capitalismo de Estado o una economía administrativa o dirigida no planificada. Los estados comunistas actuales son 5: la República Popular China, el maoísmo y denguismo, está Corea del Norte con Juche, Laos, Pathet Lao, está Cuba, castrismo, y Vietnam, Doi Moi. Sin embargo, ninguno de estos países cumplen con la definición de comunismo y su compromiso con la abolición del capitalismo es discutible. La crítica del comunismo se puede dividir en dos grandes categorías: la que se ocupa de los principios y la teoría comunista, y la que se ocupa de los aspectos prácticos de los estados comunistas del siglo XX. Etimológicamente, las palabras comunista y comunismo surgen en Francia hacia 1840, unos 10 años después de la aparición de los términos socialista y socialismo. Así, el objetivo comunista fue empleado para referirse a un banquete celebrado el 1 de julio de 1840 en las afueras de París, en la que participaron más de 1000 comensales, en su mayoría obreros, y en el que se defendió la necesidad de aplicar reformas que no fueran meramente políticas para alcanzar la igualdad real. En Francia existían entonces dos tendencias comunistas: el cabetismo, más influyente, y el neobaburismo. La primera estaría formada por seguidores de Cabet, llamados icarianos, quien en 1839 al 40 había publicado Viaje a Icaria, una obra
que retomaba la tradición utopista, iniciada por Tomás Moro y por Tommaso Campanella, aunque bajo la apariencia de una novela histórica. La segunda, enlazada directamente con la herencia de François Babou y su Conspiración de los Iguales en 1797 y que había mantenido viva a Filippo Buonarroti. Estos neobabuistas hicieron pública en 1840 la profesión de fe de los trabajadores igualitarios, en la que decía lo siguiente: ciudadanos, el objetivo que nos proponemos es la verdadera igualdad realizada por medio de la comunidad de bienes. Una dictadura popular fuerte y abnegada no parece indispensable para modelar nuestras costumbres, destruir los obstáculos y allanar los caminos que deben conducirnos a la aplicación de este principio. Desde Francia, donde según el poeta alemán residente en París, Heinrich Heine, los comunistas se habían convertido en el único partido que merece atención. Los términos comunismo y comunista se difunden por estados alemanes y por Suiza gracias al libro de Lorenz von Stein, publicado en 1842 en Leipzig, con el título El socialismo y el comunismo en la Francia contemporánea. Es cierto que en el pasado hubo sectas comunistas, pero el comunismo aún no ha aparecido nunca como partido oficial europeo y nunca, a no ser la feroz guerra de los campesinos, tuvo la pretensión de querer reorganizar toda la sociedad política. Platón escribió su República y Tomás Moro su Utopía comunista. Hasta ahora, el comunismo nunca ha sido considerado científicamente por el pueblo y para el pueblo. Hoy han penetrado en el pueblo nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas necesidades que anteriormente le eran absolutamente ajenos. Nuevas ideas y una gran necesidad de reformar la sociedad. El término comunismo fue sustituyéndose progresivamente al originario de socialismo, o al menos se confundió con él. Sin embargo, comunista y socialista no eran términos estrictamente equivalentes, ya que los comunistas se distinguían de los socialistas por unas ideas que en ellos estaban más claramente afirmadas, como la realidad de la lucha de clases, de la que se derivaba la necesidad de la revolución, la conquista del Estado, para alcanzar la nueva sociedad. Estas diferencias fueron las que motivaron que Karl Marx y Friedrich Engels adoptaran el vocablo comunista y no el socialista para llamar a la liga que fundaron en 1847, y el manifiesto de la misma hecho público al año siguiente. Engels explicó que en 1890, en la década del 40, la parte de los obreros que, convencida de la insuficiencia de las revoluciones meramente políticas, exigía una transformación radical de la sociedad. Se llamaba entonces comunista, mientras que la mayoría de los que se hacían llamar socialistas se hallaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo más bien en las clases instruidas. Y como nosotros, ya que en aquel tiempo sosteníamos muy decididamente el criterio de que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma, no pudimos vacilar un instante sobre el cual de ambas denominaciones procedía a elegir. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el término socialismo llegaría a referirse a una etapa de transición de la dictadura del proletariado. Desde 1848 los vocablos socialismo y comunismo se afirmaron y se superpusieron, identificándose en unos periodos y diferenciándonos en otros, y también utilizaron para caracterizar etapas de desarrollo histórico distintas. ¿Qué es un comunista? Uno que tiene anhelos por una división equitativa de ingresos desiguales. Ocioso o chapucero, o ambos, está dispuesto para desembolsar su centavo o embolsarse un chelín.
Sus orígenes, el comunismo primitivo, el socialista, en sociología política y antropológica, se atribuye a Karl Marx y Friedrich Engels el concepto comunismo primitivo como el estado original, cazador-recolector de la especie humana del que surgió el comunismo temprano, una etapa de desarrollo de las formaciones económico-sociales que con bajo nivel de las fuerzas productivas y caracterizado por la propiedad colectiva y la distribución igualitaria de los productos. Para Marx, solamente después de que la humanidad fue capaz de producir excedentes y que algunos miembros de la sociedad se apropiaron de ellos, con las divisiones del trabajo se desarrolló la propiedad privada, el Estado y sociedades basadas en la explotación. Hacia el año 1847, la historia de la organización 1847, la historia de la organización social que precedió a toda la historia escrita en la prehistoria, era casi desconocida. Luego, Haxthausen ha descubierto en Rusia la propiedad comunal de la tierra. Maurer, en cambio, ha demostrado que esta fue la base social de la que partieron históricamente todas las tribus de teutonas y ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad rural, con la posesión colectiva de la tierra, ha sido de la forma primitiva de la sociedad, desde las Indias hasta la Irlanda. La organización interna de esta sociedad comunista primitiva ha sido puesta en claro en lo que tiene de típico con el culminante descubrimiento hecho por Morgan de la verdadera naturaleza del gens y de su lugar en la tribu. Con la disolución de estas comunidades primitivas comenzaría la división de la sociedad en clases distintas y finalmente antagónicas. Se ha intentado analizar este proceso en la obra de Der, no sé, está en alemán, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.